Comisiones Paralelas 2020, la juez del juzgado de turno de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo ordenó la detención de Maynor Mauricio Moto Moratalla y Denis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, la orden de aprehensión de fecha 29 de enero de 2021 señala que los hechos por los que se requirió la captura están relacionados con la concentración de un grupo de personas a fin de defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el Ministerio Público utilizaron la función jurisdiccional del juez Maynor Mauricio Moto Moratalla para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación que desarrolla la Fiscalía. En seguimiento de las pesquisas se realizaron 5 diligencias de allanamientos en el departamento de Guatemala. Bueno, aquí hay muchas cosas que analizar, ¿no? Número uno, que en teoría ya el Colegio de Abogados había elegido a su representante titular entre la Corte de Constitucionalidad, pero vemos en primer lugar y en primera instancia, Sandy, que por intereses ideológicos, políticos, cualquier tipo de interés, esto al final de cuentas no se permitió que así fuera. Luego vemos que también hay un colapso en la forma que se tiene de elegir las Cortes, y me refiero a la Corte Suprema de Justicia, que ya está más cerca de cumplir 2 años de que no cambia cuando debió haber cambiado, y obviamente también ahora en el tema de la Corte de Constitucionalidad. Fuera de estos temas que pueden ser lo legal, en cuanto si hay antejuicio o no hay antejuicio, en cuanto a si hay idoneidad o no hay idoneidad, entonces uno se pregunta por qué al final de cuentas, primero llegan X personas, solo 5, presentaron expediente para llegar a ser magistrados. Luego, al final de cuentas, también cuando se eligen, no se respeta eso por 4 meses. Entonces, ¿qué Estado de Derecho puede haber? ¿Qué certeza jurídica puede existir? Porque acá los intereses son de todo tipo. Unos dicen, tiene antejuicio, otros dicen, no tiene antejuicio. Estos son unos dimes y diretes, y hoy hay un juez, digamos, todavía sí, que fue juramentado como magistrado, pero que ahora es prófugo de la justicia. Esto solo lo puedes ver en Guatemala, Sandy. Totalmente. Julio, pero aclaremos entonces esa duda, porque para algunos él todavía goza de inmunidad porque ya fue juramentado, y para otros no la tiene y por lo tanto entonces es efectiva esta orden de captura. ¿Cómo interpretamos legalmente el caso de Maynor Moto? Muy bien, Sandy. Aquí los únicos que nos pueden dar la verdad en este tema son las personas que integran, en primer lugar, el Consejo de la Carrera Judicial del organismo judicial, y obviamente pues habrá que ver si ya había existido, digamos, para que no, en el caso de que no gozara de antejuicio, vamos a poner ese primer supuesto, si ya había existido después de la designación de Moto por parte del Colegio de Abogados y el tiempo de la juramentación que tuvo en el Congreso de la República hace casi una semana, una carta, una renuncia, una situación que lo puede dejar precisamente en ese limbo de que no existe el derecho de antejuicio, ¿verdad? Ahora, está la otra situación. Como fue ya electo por el Colegio de Abogados, fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión por la Corte de Constitucionalidad misma, puede ser que simplemente no haya renunciado, eso te lo digo, por eso solo los miembros del Consejo de la Carrera Judicial lo sabrán, que no haya renunciado a su cargo de juez y entonces sigue gozando del derecho a antejuicio porque no ejerció todavía en ningún día el cargo de magistrado de la CC. Este es una cosa que realmente yo creo, sinceramente, con lo enredado que está esto de las Cortes aquí en Guatemala, no se va a lograr determinar con claridad. ¿Por qué? Porque si preguntas a unos, no, si preguntas a otros, sí, no hay una claridad en este tema, no hay una postura oficial por parte de la misma Corte Suprema de Justicia, no hay una postura oficial por parte de la Corte de Constitucionalidad. Ahorita el Congreso se hace para atrás y lo único que sabemos es que Maynor Moto ahora tiene orden de aprehensión. Julio, pero entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cuándo una persona se convierte en magistrado de la CC? Es decir, él ya pasó el proceso de selección, la elección por parte del Colegio de Abogados, le dieron también ganadas esas elecciones, llega al Congreso, lo juramentan. ¿Desde ese momento ya es magistrado o sí o sí tiene que tomar posesión en la Corte? Te doy mi criterio personal en lo jurídico, mi interpretación es que sigue gozando del derecho de antejuicio,
porque como está en esa situación de que ya fue electo, de que venía de la judicatura y al final de cuentas ya fue juramentado en el cargo, la toma de posesión es solo un acto administrativo. Mire, este es su despacho y bienvenido a la Corte de Constitucionalidad. Es un acto administrativo nada más. La juramentación es la que lo inviste en la calidad de magistrado. Quiere decir, porque cuando lo juramentó el Congreso, ahorita vamos a dar los datos, lo juramentó en qué calidad de magistrado de la CC. Exacto. Quiere decir que desde ese momento ya continúa con el derecho de antejuicio. Este es mi criterio legal, porque así es de sencillo, pero como los abogados también tenemos esa situación de querer muchas veces por los intereses venir y pervertir las leyes, entonces los criterios serán 40,000 por los 40,000 abogados que hayan en este país. Vamos con datos. Claro, Julio, porque una vez más queda evidenciado que la ley tiene muchísimas interpretaciones. Ay, no, qué terrible. Es una, pero tú sabes cómo funciona esto en Guatemala. A raíz de la orden de aprehensión vigente en contra del magistrado electo Maynor Moto, evidentemente la Corte de Constitucionalidad seguirá sin integrarse y sin estar representada por todos sus electores. Es de recordar que el próximo mes de abril del presente año está establecido el cambio de autoridades en esa institución y los procesos de elección ya iniciaron, de hecho. Cada vez más se hace evidente la necesidad de apostar a un nuevo modelo de designación de autoridades judiciales de todo tipo, en donde, Sandy, prevalezca la capacidad, la carrera y la experiencia. Es previsible que hasta la finalización, el presente periodo constitucional de la CC, la misma deba funcionar sin el representante titular del Colegio de Abogados, porque ahora, como la pregunta es ¿qué sucederá con la CC? Seguramente ahora Maynor Moto, pues va a ser difícil que lo encuentren las autoridades, porque ahora pesa sobre él esta orden de aprehensión. Y aquí hemos visto casos donde exfuncionarios o funcionarios están con orden de aprehensión y no se presentan, ¿no? Uno de ellos, el de la exfiscal en su momento, Tel Maldana, ahora esta situación de Maynor Moto. Y bueno, no sé, Sandy, cada vez nuestro sistema de justicia me parece más colapsado, más politizado, más de alguna manera pervertido en ese sentido, y lo que menos hay dentro del sistema de justicia es justicia. Claro, Julio. Y mira, esta situación ha sido muy criticada. Para algunos, el hecho de que no lo hayan encontrado, el hecho que no enfrente las acusaciones, pues tiene su punto, ¿no? Para otros que critican el lado de que no hay claridad, bueno, ¿tiene antejuicio o no? Si lo tiene, ¿por qué giran orden de captura? Sí se debe hacer un proceso previo para poder determinar, pero la jueza viene y gira orden de captura. No hay claridad en ese asunto, pero entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Es decir, que se presente y que se aclare toda esta situación, porque aquí el miedo también debe estar en medio, ¿no? De me van a utilizar o cuál es el fin. No es que ahora al final Maynor Moto se termina convirtiendo, Sandy, en el conejillo de Indias, de un sistema de justicia colapsado. A ver, tenemos que entender algo con el tema del antejuicio. El antejuicio, estimados televidentes de La Medida, no es algo que proteja a la persona como tal. No es así como se pensó la figura del antejuicio. La figura del derecho de antejuicio está protegiendo la investidura, está protegiendo el cargo. ¿Para qué? No para proteger a la persona A, B, C o D, no, para proteger el ejercicio del cargo de denuncias espurias. Quiere decir, porque considero que Maynor Moto sea del agrado de muchos o sea del desagrado de otros tantos, sí tiene el tema del derecho de antejuicio, porque de juez, que donde gozaba de antejuicio, pasó directamente a la juramentación del cargo de magistrado por parte del Congreso de la República, que ya lo recubre nuevamente de ese derecho de antejuicio, y lo que no se le dio fue posesión administrativa del despacho dentro de la Corte de Constitucionalidad, por los argumentos que también el resto de integrantes de la Corte de Constitucionalidad argumentaban, que sopesaban todavía a recursos de amparo que debían de resolverse de manera definitiva. En el ínterin entonces se da esta situación. Pero es preocupante, Sandy, porque esto lo que hace primero es polarizar nuevamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque algunos con las distintas versiones no basadas en ley dicen, sí, tiene razón, ese señor no tiene antejuicio, entonces que lo aprendan. O otros dicen, no, ¿cómo puede ser posible una situación de perversión, prevaricación y un montón de situaciones de prostitución de las propias leyes? Entonces es lo que tenemos hoy por hoy en Guatemala. ¿Sabes qué es lo que me preocupa más?
que ya viene para el mes de abril el cambio de la CC, y con el antecedente que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, no sé qué va a pasar. Con el antecedente que tenemos aquí con los nombramientos del Colegio de Abogados, no sé si de verdad va a haber recambio. Exactamente, y eso es al punto que voy, Julio. El panorama que se espera entonces con esta renovación de la Corte de Constitucionalidad, porque si ya está el primer pero a la asignación por parte del Colegio de Abogados con una elección que se hizo siguiendo los parámetros legales, Julio, ¿qué va a pasar entonces con la designación del resto de representantes? Es decir, la Corte Suprema de Justicia está eligiendo también a su representante titular y suplente, también la Universidad de San Carlos de Guatemala, y entonces, si no parece, va a pasar lo mismo. ¿Qué va a suceder con las Cortes? ¿Se va a extender la que está? Porque este antecedente que tú has mencionado entonces nos da pues a pensar en muchas cosas, Julio. Vamos con otros datos, pero antes de dárselos, una pregunta curiosa. ¿Qué hubiera pasado si quien hubiese ganado las elecciones del CANG hubiese sido el otro candidato, es decir, el doctor Estuardo Gálvez? ¿Pasaría lo mismo? No lo sé. No lo sé, es que como ahora son intereses políticos, ahí están los otros datos que usted tiene que saber aquí en A la Medida. Y es que de conformidad al escenario que se nos presenta de no renovación de la Corte Suprema de Justicia, cabe la posibilidad que en la Corte de Constitucionalidad suceda dentro de pocos meses exactamente lo mismo. Dado el antecedente también ya indicado, es probable que a través de todo tipo de recursos, pero particularmente los amparos, hombre, que dentro de lo que sería una reforma legal sería lo primero a limitar o a quitar de una vez, y los derechos de antejuicio también habría que platicarlos, Andy, se detengan los nombramientos y las designaciones que se haga por cada uno de los 5 cuerpos electores. La justicia parece estar cooptada por todo tipo de intereses hoy por hoy, y lo estamos viendo aquí en el caso que ahora tiene como ejemplo a el juez Maynor Moto: intereses económicos, intereses políticos, intereses sectoriales e intereses ideológicos, algunos a favor, otros en contra. La cosa es que la justicia queda en medio como totalmente prostituida. Todo esto representa una grave crisis en el débil Estado de Derecho guatemalteco, y nos hace también cada vez más vulnerables ante la sociedad internacional, que dicen: en ese país no hay seguridad, en ese país no hay certeza jurídica, en ese país pues parece todo un juego, se dan elecciones, no se dan cambios de cortes, no se respetan procesos, o probablemente también pueden venir las otras opiniones, no se eligen a las personas idóneas. ¿Cómo puede pasar esto de que con ciertas denuncias pues pueda participar y pueda ganar? Y así estamos, esta es la realidad. Triste. Totalmente, Julio. Mira, es preocupante desde el punto de vista que si al momento que una persona decide participar en un evento de estos, en una elección, ¿por qué no se presentan las pruebas en ese momento? Claro. Antes de que se lleve o se concluya. Exactamente. Sí. Porque no estamos diciendo de que no se saquen a luz situaciones que ya se venían investigando, que se estaban por dar a conocer. Claro, no. Si hay gente que no tiene que llegar, que no llegue. Por supuesto, pero hacerlo desde antes, porque el problema aquí es que también se está dañando un procedimiento. Es decir, el Colegio de Abogados no tiene representación en este momento. Pero es que el Colegio de Abogados también actualmente pues parece un juguete, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hoy por hoy los abogados se estén identificando con un carnet que es de papel? Entonces, esto es, señores, la situación actual de nuestra justicia. ¿Qué pasará con la Corte de Constitucionalidad? Honestamente, le digo, no lo sabemos. Vamos en cuenta regresiva. Recordemos que vamos ya iniciando el segundo mes del año. En abril hay que cambiar cortes, ¿dará tiempo o no? Bueno, inicia la cuenta regresiva, repito. Así es. Vamos a la pausa entonces, regresando. Hablaremos de otro tema, Julio, que también es preocupante. Y es el hecho de valorar poco nuestra vida. Y te hablo por los accidentes de tránsito involucrados, especialmente motoristas. Los cascos, está bien. Bueno, vamos a la pausa y no cambia, porque nosotros somos A la Medida.